Muy buenos días con todas y todos, tardes o noches, dependiendo de los lugares desde donde se conectan. eh, desde Mental Corp, Rigetti, consultores, capacitación, perdón, y RIEPS, les damos la cordial bienvenida a este evento webinar introductorio gratuito respecto al curso del daño psicológico en mujeres víctimas de violencia. Me siento honrado de que este día, 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, tengamos la posibilidad de tener en estos momentos, pues, ya conectada y lista a la doctora Laura Fátima Sensi Pérez, y quien es un referente en el tema de la psicología jurídica y forense, autora de múltiples artículos científicos sobre el tema de daño psicológico, de todo lo que tiene que ver con el tema de violencia de género, violencia contra la mujer, y en conmemoración de esa lucha que la mujer y quienes apoyamos, por supuesto, este tema de igualdad, de equidad, ¿sí? De no violencia, tenemos la oportunidad este 25 de noviembre de tenerla acá. Mi querida doctora, voy a hacer una pequeña presentación de nuestras entidades por favor, leer un poco de su currículum, un resumen de todo lo amplia experiencia y conocimiento que usted tiene. Quisiera empezar esta revisión que tenemos de estas entidades aliadas, empezando con la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Esta entidad de la que ya lleva más de 20 años y que tengo la oportunidad de ser director científico, representante de Ecuador, aglutina y permite pues la difusión de la disciplina de la psicología jurídica y forense, pues agremiando a colegas y permitiendo cooperar, realizar lineamientos técnicos científicos, buscar investigaciones y otros aspectos que permitan la excelencia en el desempeño de esta profesión tan hermosa, tan compleja como es el tema de la psicología jurídica y forense. En este caso, pues, algunas alianzas que tiene esta entidad y algunos libros y artículos de importancia como tal, y que nos permite estar acá también, y que en otros eventos hemos tenido esa posibilidad de su aval. Como representante tengo la obligación y el honor de poder siempre invitarlos a que puedan afiliarse a esta entidad y otras, por supuesto, que permitan el crecimiento y la difusión de la psicología jurídica y forense. Tuvimos la suerte de que Ecuador fue la sede el año anterior, en diciembre del 1 al 3 del 2022, pues con el Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense. Este siguiente año estaremos teniendo el 23º Congreso y esperamos pues contar con algunos de ustedes como tal. Ojalá que la doctora nos pueda acompañar también, que sería increíble tenerla por acá. Desde ya la vamos comprometiendo. También entre las alianzas que hemos podido realizar es pues Pearson, en donde pues el tema de psicometría es sumamente importante, puesto que esto nos permite tener pruebas gold standard en las que hemos tenido la oportunidad con su representante latinoamericana, la doctora Paola Boray, pues realizar algunos eventos de manera gratuita, puesto que nuestro interés no es un tema necesariamente de lucro, sino también de difusión. Y en este aspecto, pues es importante que hemos podido mostrar algunos de estos instrumentos a través de estos eventos. Mental Corp, de la que represento como coordinador académico, pues nos permite describir no solamente el tema de educación continua, sino también el tema de intervención psicológica, tanto en el ámbito de la psicología jurídica y forense, y hemos empezado a implementar el tema también de psicoterapia en los aspectos de violencia. Desde la parte de psicometría, que ha sido uno de nuestros puntales mayores, pues todos estos webinars gratuitos que hemos podido realizar con el fin de proporcionar a las y los colegas, pues obviamente información relevante sobre este tema que a veces no es muy descrito como tal por la complejidad, por algunas dificultades, por el desconocimiento incluso en algunos aspectos.
También pues hemos podido elevarlos no solamente a eventos gratuitos, sino también a eventos ya a manera de diplomado, de una especialización como tal, con la colaboración de algunas entidades adicionales, incluido la Asociación Latinoamericana de la que hablamos y también de WOW. En las ciencias forenses, que también Mental Corp ha incorporado, pues hemos podido hablar sobre el tema de la autopsia psicológica con relevancia al tema del femicidio y otras formas de muerte violenta contra las mujeres. Y como he mencionado en el tema de psicoterapia, pues estos aspectos de reducción de la violencia de género a través de algunos eventos. Diguet y Capacitación y RIEPSI pues se han unido hace poco, pero hemos logrado realmente, a diferencia de otros años, catapultar muchas de las ideas y conceptos que hemos podido tener y gracias a la doctora Anita Righetti, pues hemos podido lograr desde Chile, Perú, que son estas dos entidades, y Mental Corp, que es de Ecuador, pues lograr esta sinergia que nos ha permitido sacar algunos eventos tanto gratuitos como con pagos, y he querido colocar algunos de ellos, de los cuales está el Diplomado Internacional de Autopsia Psicológica, Diplomado de Confección y Redacción de Informes Psicológicos Forenses, el Diplomado de Especialización y Actualización en Psicometría Forense, y pues, por supuesto, este curso que estamos elaborando con la doctora Laura, y junto con el congreso que estamos invitándoles, un congreso gratuito, y que pues los que deseen una constancia material, pues tendrá algún tipo de pago simbólico, ¿sí? En donde hablaremos sobre la violencia viral. Entonces, sin más, pues vamos a empezar a poder presentar a nuestra querida ponente, la doctora Laura Asensi Pérez. Eh, Ella es profesora, es docente de la Universidad de Alicante, docente también asociada a la Universidad Católica de Valencia, obviamente todos estos en España. Su carrera inicial de profesión de psicología clínica con las especialidades de psicología jurídica y forense. Tiene un máster internacional en psicología forense, tiene una especialidad en violencia de género, es miembro de la División de Psicología Jurídica del Consejo General de la Psicología en España, PSIJUR, también parte de la División de Psicología de la Académica de la Sociedad Española de Psicología, SEP, y ha sido docente en diversos másteres, cursos, congresos, jornadas y conferencias, codirectora de Psicojurix y en ese aspecto, pues entre los diversos cursos que nos ha podido manifestar pues la doctora, pues hemos querido pues invitarlos desde ya a este evento que nos ha manifestado la doctora y poderlos invitar para que pudieran estar pendientes como tal, ¿no? La fecha de este evento, pues ya nos explicará la doctora, mi querida doctora Laura. Gracias por estar aquí, por brindarnos ese tiempo valioso. Sabemos su agenda debe estar copada, pero agradecemos que nos dé este tiempo y esta oportunidad. Muchas gracias, Edgar. Nada, mi agradecimiento para ti y, por supuesto, para toda la organización, ¿no? Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes desde España. Buenos días para quienes estáis al otro lado del Atlántico. Y desde luego mi agradecimiento por contar conmigo para un tema que entiendo que es tan interesante, ¿no? Como el de la violencia de género y la violencia contra la mujer, y en este caso centrado en la evaluación psicológico-forense de estos temas. Entonces, bueno, simplemente presento un poco el webinar y luego ya, pues, salvo que me digas lo contrario, Edgar, continuamos como tú me mandes. Sí, sí, no, solamente quería Adelante. no abordar demasiado lo del, porque puede usted invitarnos a este evento y ya para darle Bien. el control y pueda continuar con su explicación. Bien, es verdad, fíjate, no había caído en el evento. Bien, pues este es un taller online intensivo, es solamente un viernes, el 19 de enero lo realizaré. Hora española sería de 3:30 a 8 de la tarde y habrá que verle el cambio horario, ¿no? según el lugar. Y es un curso sobre evaluación psicológica del abuso sexual infantil a todos los niveles, tanto en cuanto a credibilidad del testimonio como daño psíquico de menores, niños, niñas y adolescentes víctimas de abusos sexuales.
No quiero tampoco decir mucho más, está en redes y ustedes también me siguen en redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, etcétera, también está publicitado y cualquier consulta estoy disponible. Muchas gracias, Edgar. Perfecto, entonces le pasamos justamente ya los controles, siempre recordándoles que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, la doctora, nosotros también, estamos en distintas redes como tal y esta información les estaremos pasando como tal para que puedan ustedes tener. Mi querida doctora, está listo como tal, puede usted ya compartir pantalla y podemos iniciar cuando Muy usted bien. lo... Pues allá vamos. Antes de compartir incluso lo que comentaba era, bueno, pues saludar a todos y todas los asistentes, insistir en que es la importancia, ¿no?, del tema que vamos a tratar, sobre todo además en el día en que nos encontramos, ¿no?, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde mi punto de vista, la formación profesional, en cualquier profesión que intervenga de alguna manera en este tipo de violencia, y el reciclaje continuo también es una forma de prevención de la violencia, porque es otra forma también de ayudar, ¿no?, a las mujeres víctimas a lo largo de todo el mundo que sufren esta violencia, ¿no? Y para mí simplemente, bueno, pues estos eventos, y agradezco mucho a Edgar la invitación, suponen una oportunidad porque para compartir, ¿no?, para compartir entre nosotros y nosotras la experiencia. En este caso, la parcela de conocimiento que voy a tratar en este webinar introductorio básicamente se basa en mi experiencia profesional como psicóloga forense y como perito, ¿no?, a lo largo de muchos años, que ya hay una edad, y bueno, simplemente para poder compartir con todos vosotros. Voy a compartir pantalla. Bien, el webinar es un webinar introductorio, como bien ha comentado Edgar, es en base a un curso que tenemos previsto realizar en breve sobre el tema que aquí consta, la evaluación psicológico-forense del daño psíquico en mujeres víctimas de violencia. Vamos a ver aquí algunos tópicos sobre este tema, pero bueno, un poco a nivel general. Pero también queríamos poner nuestro granito de arena en este día tan importante para visibilizar estos asuntos. Y antes de continuar, no hay nada para contextualizar en un tema como hablar de un caso con nombre y apellidos, ¿no? He extraído de una sentencia condenatoria de aquí en España muy reciente, un caso como miles de casos hay en este sentido. Se lo cuento. Luis y Mónica mantuvieron una relación afectiva análoga a la matrimonial que duró más de un año. En el curso de la relación, Manuel fue de forma progresiva aumentando las actuaciones, frases, expresiones, palabras, con una clara intención de menospreciar, humillar, anular y denigrar a Mónica, que se vio absoluta y totalmente vejada y presa de sus deseos. Así, si al inicio de la relación Manuel profirió hacia Mónica expresiones tales como guarra, que no puedes ir sola al servicio, eres tonta, tienes cara de mono, eres fea, y darle pequeños pisotones, en apariencia de broma, en tono aparentemente de juego, sin llegar a pegar fuerte. Posteriormente, con el paso del tiempo, todo subió de tono, tanto en expresiones como en actos. Subnormal, hija de puta, vas a acabar en una cuneta, te voy a hacer lo de los corderos en el matadero, te voy a desfigurar, un día te quemaré o te echaré ácido y ya no podrás lucir tan provocativa como una puta. En un trato que se convirtió en habitual y cotidiano, llegando a rociarla de gasolina, tapar su cabeza con una bolsa, impidiendo su respiración, sacarla al balcón desnuda o asomar su cabeza en un pozo, darle patadas, golpes, bofetones. Le impedía relacionarse con otras personas o manejar dinero, actuaciones que convirtieron la vida de Mónica en un auténtico horror y la convivencia en un infierno. En el curso de la relación, Mónica quedó embarazada. Tal situación fue inicialmente aceptada y asumida por Luis, si bien al poco tiempo comenzó a tener dudas sobre la posibilidad de tener un hijo. De tal forma que en un momento determinado comenzó a proferir contra Mónica expresiones tales como guarras, se te va a estropear el cuerpo, no vas a poder tener hijos, va a parecer un mono como tú. Manuel tomó la decisión, aquí a veces se intercambia Manuel o Luis porque cambian los nombres, el acusado tomó la decisión de que tenía que abortar. Concertó cita con la clínica donde trasladó a Mónica, sometiéndose Mónica a sus deseos y pese a desear tener un hijo, decidió abortar debido al pánico que sentía. El aborto se practicó, si bien sumió a Mónica en un profundo estado de tristeza, ajeno al cual
Su pareja, pese a la recomendación médica de abstinencia, forzó relaciones sexuales esa noche con Mónica, que se metió debajo de la cama para intentar evitarlo, de donde fue sacada por él, tirándole del pelo, arrastrándola hasta el baño, donde la introdujo en la bañera y colocando una almohada sobre su estómago, comenzó a propinarle puñetazos en la cara, piernas y brazos. Y ante la petición de clemencia por parte de Mónica, recibió como respuesta un puñetazo en la ceja y en el ojo derechos, sangrando en abundancia y perdiendo la conciencia. Así fue encontrada por una vecina. Al día siguiente, sigue en estado crítico. Bien, es un caso, simplemente para contextualizar el tema, y me parece que viendo cómo suceden las cosas, la teoría toma más sentido, ¿no? También, antes incluso de comentar algunos temas, me gusta mirar en prensa, bueno, en publicaciones, en diferentes postes que haya, pues cómo están las cifras, ¿no? de feminicidios, en este caso, que son las cifras que mejor se contabilizan. No olvidemos que hay muchos feminicidios, pero hay muchas mujeres víctimas de violencia, aunque no hayan tenido resultado de muerte. Por ejemplo, en Ecuador. Eso lo encontré, es de fecha 4 de octubre, muy reciente, y pone que Ecuador reporta 238 feminicidios en los primeros 9 meses de 2023. 238 vidas de mujeres han sido violentamente arrebatadas por la violencia machista en Ecuador, señaló desde esta asociación. 122 hijos han perdido a sus madres a causa de la violencia de género. Otro dato. En Chile, un informe, el primer informe estadístico de homicidios con perspectiva de género, que se publica en 2022, muy reciente el primer informe presentado por la Fiscalía Nacional, pues refiere 154 víctimas de feminicidio entre 2020 y 2022. El promedio de edad de las víctimas fue de 39 años. En España, que tampoco nos quedamos atrás, este año, según los últimos datos que hay publicados en el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, 52 víctimas de feminicidio muertas, víctimas mortales por violencia de género en manos de sus parejas o exparejas. 51 huérfanos, niños menores de 18 años, han quedado sin madre. Las cifras, por ejemplo, aquí en España están aumentando. Aquí tenemos datos aproximadamente desde 2003. Y bueno, hubo un pequeño descenso, pero ha habido un pequeño repunte. Y nunca ha llegado a bajar de una determinada cifra, lo cual parece que hay un techo que está impidiendo que esas cifras de la vergüenza sigan manteniéndose. Dicho lo cual, vamos a ello, ¿no? Vamos a comentar algunos temas, algunos tópicos de interés que creo que hemos dejado constancia de que son útiles, de que son interesantes y de que estamos en vigor, ¿no? Y que tenemos que formarnos y especializarnos mucho para poder atender a estas mujeres víctimas de violencia. Estos son algunos de los temas que se tratarán en el curso y que aquí voy a nombrar de forma un poco general, mediante un breve recorrido de algunos de ellos, ¿no? Violencia contra la mujer, consecuencias psicopatológicas, la evaluación psicológico-forense, diagnóstico diferencial, trastorno por estrés postraumático, haciendo especial hincapié en el TEP complejo, valorar también la sospecha de simulación, el nexo causal y la prueba pericial como prueba que pueda demostrar, ¿no? O validar, en su caso, el sufrimiento de estas víctimas. A modo de introducción, muy brevemente, pero como nos vamos a centrar desde la perspectiva forense en cuanto a la evaluación psicológica de mujeres víctimas de violencia, brevemente vamos a comentar qué entendemos por lo que es la psicología forense. La psicología forense es una rama de la psicología jurídica, que bueno, la psicología jurídica es toda la psicología aplicada al derecho, el derecho aplicado a la psicología, es decir, todo el mundo de relaciones que puedan existir entre la psicología y el derecho a nivel teórico, investigativo, práctico, etcétera, ¿no? Entre las diferentes ramas que tiene la psicología jurídica nos vamos a centrar en la psicología forense. La psicología forense es la psicología aplicada a los tribunales. Consiste en aportar testimonio experto a instancias judiciales a fin de asesorar al juzgador en diferentes casos que se solicite esta evaluación por parte de expertos en psicología forense. Es decir, es toda aquella actividad que los psicólogos realizamos en el foro, entendiendo foro como tribunal. El objetivo principal de la evaluación psicológico-forense, pues consiste básicamente en poner en relación aspectos del funcionamiento psicológico con cuestiones jurídicas.
El proceso mediante el que se realiza es una evaluación pericial psicológica, y las vías para presentarlo en el juzgado, el informe psicológico escrito y el informe oral o la vista en el juicio. La función principal del psicólogo forense, con independencia del órgano judicial que solicite su intervención, es la evaluación. Desde la psicología forense solo se evalúa, no se interviene, se evalúa, se realizan evaluaciones, y esos informes evaluativos pueden considerarse un medio de prueba. Es decir, el psicólogo forense actúa como perito. ¿Cuál es la importancia de la prueba pericial, de este medio de prueba, en los casos en los que se trata de violencia psicológica o que tenemos que valorar el daño psicológico, la psicopatología o las secuelas de víctimas de delitos? En este caso concreto, en la violencia machista, en los procedimientos de violencia machista o violencia de género. En este caso adquiere un protagonismo especial nuestra evaluación, ya que estos delitos, la mayoría de ellos, en un gran número de casos, se llevan a cabo en la intimidad y sin testigos. Por lo tanto, de importancia es, ¿verdad?, la declaración de la víctima y también hacer visible el sufrimiento o el daño psicológico que, como consecuencia de los malos tratos o la violencia, haya podido desarrollar. Es decir, nuestra labor básicamente consiste en hacer visible lo invisible, ¿no?, en el ámbito judicial. Y un poco por terminar esta introducción a nivel forense, comentar que la psicología, en relación a las diferencias que hay, ¿no?, entre la psicología y el derecho, son dos disciplinas diferentes. La psicología aporta las diferencias individuales. Para la evaluación psicológica, cada caso es único y cada caso tiene unas peculiaridades, y es las que tenemos que evaluar. Utilizamos el método científico frente al sentido común que utiliza el derecho. Y además hablamos de probabilidades. El derecho sabemos que utiliza la certeza jurídica en el sentido de que, bueno, la verdad jurídica es aquello que se puede probar, ¿no?, independientemente de que pueda haber otra verdad que no sea comprobable, ¿no? Pero bien, digamos que de alguna manera nuestra labor a nivel de peritos judiciales o de psicólogas o psicólogos forenses es humanizar, ¿no?, el derecho, individualizar los casos. En cuanto a la evaluación psicológica de mujeres víctimas de violencia, vamos centrando el caso en el asunto que nos interesa. En este sentido, el objetivo principal de nuestra labor es la visibilización y la reparación. La visibilización, en cuanto, como he comentado antes, hacer visible, objetivable aquello que no se ve a simple vista, mediante una evaluación científica y técnica. Y la reparación, que consiste en reconocer a la víctima su situación de víctima y la responsabilidad del victimario, y en su caso, pues las compensaciones que sean necesarias, no solo a nivel económico, sino a nivel moral o a nivel psicológico, y el acompañamiento que necesita una víctima en estos casos. Centrándonos en la violencia directa contra la mujer, aquella violencia entendida como visible, externa, externalizante, podemos ver diferentes tipos de violencia. Tenemos la violencia por parte, porque claro, cuando hablamos de violencia contra la mujer, no solo es la violencia que se ejerce en el contexto de la pareja, hay muchas violencias, muchos contextos de violencia contra la mujer, que se ejercen contra la mujer por el hecho de serlo, por el hecho de ser mujer. Entonces, ese tipo de violencia directa encontramos violencia por parte de la pareja o violencia doméstica por parte de miembros de la familia. Víctima de violencia sexual, perpetrada por una persona distinta a su pareja, que pueden ser conocidos, amigos, compañeros o simplemente personas desconocidas, hombres desconocidos. Trata, no nos olvidemos de la trata de mujeres, ¿no?, de la trata de personas, concretamente en este caso de la trata de mujeres en particular con fines de explotación sexual y explotación económica. El acoso sexual en escuelas, lugares de trabajo, sitios públicos o redes sociales. Los ataques con ácido, y lo ponemos de forma diferenciada porque, tal como en el caso anterior he comentado que una de las amenazas fue el ataque con ácido, tenemos que ver que este tipo de ataques se han dado, digamos, con una prevalencia enorme, ¿no? Por ejemplo, que yo recuerde, tenía los datos, pero no los he estado encontrando ahora. En la India, por ejemplo, suceden más de 1000 ataques con ácido contra las mujeres por parte de sus parejas o exparejas al año, con el objeto de desfigurarlas
y que además producen otro tipo de lesiones, como ceguera y otros tipos de lesiones físicas, ¿no? En Colombia también tiene un alto nivel de prevalencia y hay unos 100 casos, por ejemplo, al año, ¿no? De ataques con ácido, concretamente. Daos cuenta que el ataque con ácido tiene un objetivo de desfigurar, un objetivo de deshumanizar, ¿no? De quitarle, bueno, pues el contenido de ser persona y de ser mujer, ¿no? Y por último, otra conducta de violencia directa contra la mujer es el feminicidio, con los datos que hemos visto anteriormente, es decir, la violencia contra la mujer con resultado de muerte. En cuanto a las consecuencias psicológicas de violencia contra la mujer, nos vamos a centrar en aquellos casos que más a menudo, vemos o se nos van a dar en el contexto judicial, que básicamente son los efectos de violencia contra la mujer en la pareja y de la violencia sexual no conyugal. Entendemos, por contextualizar y resumir, la violencia contra la mujer, según la ONU, es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra la mujer, en este caso incluida la ejercida por su pareja, y la violencia sexual, bien por su pareja, bien por otras personas conocidas o desconocidas, constituye un grave problema de salud pública. Es decir, un problema de una magnitud mundial e internacional enorme, ¿no? Y además con resultados también muy graves. Asimismo, también es una violación de los derechos humanos. Tiene la importancia que tiene y es mucha, y tenemos que tener también ese reconocimiento como profesionales, ¿no? Por dar algunos datos, el 35% de mujeres, y estos datos, fijaos, en estos estudios son del 2013, realizados por la Organización Mundial de la Salud, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de Investigaciones Médicas, pero revisando datos, revisando estadísticas, más o menos se mantienen las mismas cifras. El 35% de mujeres en todo el mundo, y esto se hizo con el análisis de datos de más de 80 países, el 35% de mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por parte de terceros. El 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido violencia psicológica, física o sexual por parte de su pareja. Y un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en todo el mundo son cometidos por su pareja masculina. Bueno, yo creo que son datos muy llamativos. En cuanto a efectos que tenga la violencia contra la mujer, tanto ahora nos vamos a centrar en la violencia de pareja y en la violencia sexual. Vamos a hablar de estos dos tipos de violencia, observable. Hay efectos a corto plazo, que son los que podremos analizar en una evaluación, pero también los hay a largo plazo, como veremos, sobre todo cuando ha habido un maltrato continuado, y aunque no lo haya habido, una agresión sexual puede provocar secuelas a largo plazo también. Efectos hay directamente sobre las mujeres, salud física, mental, sexual, etc. Sobre los hijos, si son madres, también los hijos son víctimas directas de la violencia contra sus madres, y también hay un coste, ¿no?, social y económico relacionada con la propia mujer que es víctima, familia, sociedad, etc. En cuanto al impacto de la violencia contra la mujer, también me gustaría que, bueno, yo estoy hablando, estoy comentando estos datos, pero cualquier intervención es bienvenida. Vamos a intentar, aunque al final hablaremos y comentaremos dudas o haremos terapia de grupo, lo que sea necesario, cualquier intervención, a mí no me importa que me interrumpan, para que no sea un monólogo, no hay ningún problema. Bien, otro tema, impacto de la violencia contra la mujer. Ya os comento que estoy pasando un poco superficialmente por todos estos tópicos que se verán de forma más exhaustiva en el curso, en otros cursos que se realicen. Se observan diferentes tipos de impacto. Vamos a dividir el impacto entre consecuencias no mortales y consecuencias mortales. Entre las lesiones no mortales, pues el daño físico, sexual, discapacidad, problemas de salud mental, problemas económicos, de adaptación en diferentes áreas, de funcionamiento general. También se dan consecuencias mortales, ya hemos visto el porcentaje, ¿no?, ya sea por homicidio intencional, es decir, porque se asesine, se mate a la mujer, por muerte como resultados de lesiones permanentes, como hemos visto en el caso anterior, o bien debido también, una consecuencia mortal puede ser el suicidio. El suicidio bien
digamos, voluntario, utilizado por la víctima como último recurso para escapar a la violencia porque no lo soporta más, o a veces son suicidios inducidos por sus propias parejas o exparejas. Pero al final el resultado es que la víctima muere, bueno, la víctima fallece, la mujer víctima fallece. Vamos a explicar algunos datos y algunas consecuencias, aunque son a veces parecidas, entre la violencia sexual y la violencia en la pareja. En cuanto a la violencia sexual, se estima, en general, son datos, es estadística, probabilidades, que cerca de un 15% de la población femenina sufre alguna agresión sexual a lo largo de su vida, un 15%. Incluso hay otros datos que hablan que en abusos sexuales infantiles, donde hay también mayor prevalencia femenina, puede haber hasta 1 de cada 5 niños haber sido abusados, y entre ellos la mayoría niñas. Este tipo de victimización suele causar consecuencias psicológicas y psicopatología variada, con un elevado riesgo a las agresiones sexuales, las violaciones, de desarrollar las víctimas trastorno por estrés postraumático. De hecho, hay una alta correlación entre agresión sexual y TEP y trastorno por estrés postraumático. También las víctimas que han sufrido violencia sexual pueden desarrollar depresión mayor, como trastorno de depresión mayor, aunque también estados depresivos. Es clave también destacar que las mujeres víctimas de violencia sexual muestran también tendencia hacia la conducta suicida, como hemos visto, sobre todo cuando están afectadas por otros problemas interpersonales graves, ¿no? Ya sabemos que toda conducta es multicausal, es una predisposición, al menos es un condicionante más. Y en cuanto a la violencia en el contexto de la pareja, las mujeres sometidas a malos tratos en el contexto de la pareja de forma continuada presentan distorsiones cognitivas que pueden cambiar la forma de verse a sí mismas, de ver a los demás o de ver incluso el mundo. La psicopatología que desarrollan también incluye un conjunto de síntomas que, como veremos más adelante, a veces pueden ser congruentes con un TEP complejo, como la autorregulación afectiva, cognitiva y comportamental, es decir, escasa capacidad de autorregular las emociones. Y también es habitual desarrollar lo que se denomina indefensión aprendida o impotencia aprendida. Es cuando las mujeres aprenden que hagan lo que hagan, nada va a cambiar las cosas. No hay nada que las pueda ayudar, porque resulta que la violencia, las agresiones que reciben, no dependen de ellas, no tienen el control sobre esa dinámica. El control sobre la dinámica violenta la tiene el agresor. Por lo tanto, aprenden a no defenderse e incluso a no huir, ¿no? O no salir de esa relación. Por eso hay relaciones, sobre todo cuando hay convivencia, que pueden durar muchos años, sufriendo malos tratos y violencia, pero sin tener ni la competencia, ni la fuerza, ni siquiera la motivación de escapar de esa relación. También en el contexto de la pareja hay un tipo de violencia que es muy especial, que es la violencia psicológica, porque, vamos, estábamos hablando de conductas que son poco observables. Imaginaos la violencia psicológica, es muy difícil de demostrar, es muy difícil de objetivar, ¿no? Sin embargo, es un tipo de violencia que produce numerosas secuelas y numeroso daño psicológico. Y además, de forma continuada, puede ser una de las violencias que más se correlacionen incluso con un trastorno por estrés postraumático crónico o complejo. La violencia psicológica también provoca depresión o síntomas depresivos, desesperanza, y se eleva la incidencia cuando además también se da al mismo tiempo que la violencia física. Pero no olvidemos que en muchos casos nos encontraremos únicamente con violencia psicológica. Muy difícil de demostrar, muy difícil de valorar y desde luego muy difícil de evidenciar. Y más si estamos hablando del contexto judicial, ¿no? Donde las pruebas pues, son necesarias, ¿no? Para probar esa certeza jurídica. En el contexto de la pareja, consecuencias a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicopatológico, es decir, trastornos mentales graves, a nivel cognitivo, capacidad de atención, concentración, memoria, procesamiento de la información, pensamiento, también a nivel de conducta. Y, por supuesto, también tiene unos efectos colaterales, ¿no? A nivel de adaptación social, laboral, a nivel de pérdidas económicas, relaciones familiares, etc. Aquí vemos algunas de las posibles consecuencias, hemos nombrado ya algunas de ellas, de la violencia de género.
el trastorno por estrés postraumático, depresión, trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos, trastornos también de tipo relacionados con la alimentación y el sueño, adicción, abuso de sustancias, problemas psicosomáticos, problemas de salud, inadaptación, aislamiento, problemas de relación interpersonal y también suicidio. De hecho, en algunos estudios, y también hay un artículo publicado que también participé, las mujeres expuestas a violencia de género tienen una proporción 12 veces superior a la muestra general de intentar suicidarse o de provocarse el suicidio. Y en cuanto a los cuadros clínicos, psicopatología, los trastornos asociados con traumas y factores de estrés son los más habituales, son los que sobre los que tendremos que realizar el diagnóstico diferencial, ¿no? Trastornos adaptativos, de estrés agudo, según el tiempo que haya transcurrido, estrés postraumático y, como hemos comentado antes, estrés postraumático complejo. Lo pongo muy por encima en relación con los sesgos, pero a nivel profesional, todos los profesionales que intervenimos de alguna u otra manera en estos asuntos, tenemos que ser conscientes de que tenemos prejuicios, de que tenemos estereotipos, de que tenemos sesgos, de que tenemos creencias, ideologías y otros valores y otros aspectos que van a condicionar nuestro juicio y van a condicionar cómo interpretemos la evaluación, cómo interpretemos la información e incluso las conclusiones a las que lleguemos. Por lo tanto, esto también lo veremos y lo desarrollaremos en el curso, pero eliminar falsas creencias y tener en cuenta los hallazgos de la investigación científica, liberándonos, quitándonos de encima todos los prejuicios, intentar una evaluación no sesgada es lo que nos va a ayudar a aportar desde luego una prueba científica, técnica y que al fin y al cabo sea una prueba válida y útil que pueda ayudar a aquellas mujeres que han sufrido violencia. Eso es muy importante. Voy muy rápido, pero voy muy rápido porque me gustaría tener un espacio al final de esta introducción sobre todos los temas importantes que tienen que ver con la evaluación psicológico forense en mujeres víctimas de violencia. Entonces, por eso voy rápido, porque me gustaría que al final pues, habláramos, comentáramos, resolviéramos dudas, en fin, que haya una interacción que creo que es muy interesante y que se aprende mucho así. Así que perdonadme un poco la aceleración que estoy poniendo, ¿no? Estoy pisando un poquito el acelerador más de la cuenta, pero es que quiero llegar a ese momento. Bien, ahora vamos a ver la diferencia entre el trastorno por estrés postraumático y el trastorno por estrés postraumático complejo. En este sentido, sabemos, como hemos dicho, y por dar algunos datos, que alrededor del 60-70% de mujeres maltratadas, diferentes estudios dan diferentes datos, pero ahí nos mantenemos en esos intervalos, sufren trastorno por estrés postraumático. Pero, el trastorno por estrés postraumático ya saben que según el DSM-5, el Manual Diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría de la APA, y la CIE-11, que es la guía diagnóstica de la Organización Mundial de la Salud, pues hay unas pequeñas diferencias. Estos son los indicadores, los criterios que hay que cumplir para un diagnóstico de TEP, de estrés postraumático, con una u otra guía. No es el caso, no es el momento de profundizar en cada uno de estos criterios, que ya lo podremos hacer en casos prácticos en otro momento, ¿no? Pero la cuestión es, el TEP lo conocemos todas y todos, ¿no? El trastorno por estrés postraumático. Es un trastorno muy conocido que se da en víctimas de delitos violentos y en este caso concretamente en mujeres víctimas de violencia sexual con el contexto de la pareja. ¿Pero qué ocurre? Podemos decir que el TEP es suficiente para explicar el impacto psicológico y psicopatológico cuando hablamos de casos en los que se dan traumas interpersonales persistentes, continuados, graves e incontrolables. ¿Es suficiente el TEP para explicar estos casos? Pues parece ser que no. Y de hecho, en el DSM-5 no se ha recogido el TEP complejo como un diagnóstico probable, pero en la CIE-11, la Organización Mundial de la Salud, sí. Y ahora lo veremos. Mirad, Judith Herman, psiquiatra, ya en 1992 publicó un libro, posteriormente otras investigaciones y otros artículos, donde hablaba del trastorno por estrés postraumático complejo. Es decir, no solo Judith Herman, también otros autores ya tenían en cuenta esta categoría diferente al TEP, que implica un trauma complejo, implica otros aspectos.
porque consideraban que en muchos casos donde hay violencia continuada, puede ser como estamos hablando en el caso de violencia en el contexto de la pareja, puede ser, por ejemplo, en caso de abuso sexual infantil continuado, puede ser en el caso de tortura o de trata. En muchos casos de violencia, en este caso contra la mujer, que sea continuada, persistente, grave y, digamos, con una complejidad y una intensidad mayor, el TEP simple nos quedaba flojo, se quedaba cojo. Es como decir, sí, hay un TEP, pero hay algo más que no nos explican los diagnósticos o los cuadros diagnósticos al uso, ¿no? Por ejemplo, Judith Herman ya decía en 2004 que las personas que han estado sometidas a un trauma prolongado y repetido desarrollan una forma de desorden de estrés postraumático que es progresiva, es insidiosa, que invade y erosiona la personalidad. No afecta solo a la sintomatología, sino también hay cambios en la personalidad. No resulta sorprendente, decía Herman, que la repetición del trauma amplifique todos los síntomas de hiperactivación del estrés postraumático. Y tenemos que considerar que el concepto de trauma complejo. El trauma complejo designa una experiencia de exposición a múltiples estresores traumáticos, sobre todo a lo largo del tiempo, de forma continuada, en la que los eventos traumáticos son de naturaleza interpersonal. No es lo mismo un accidente de tráfico o una catástrofe natural, tiene que darse dentro de una relación interpersonal y tienen efectos perjudiciales tanto para la personalidad de la víctima que lo sufre, las relaciones interpersonales y la regulación emocional de la persona. Personalidad, relaciones interpersonales y regulación emocional. Y esto conllevaría, el sufrimiento de un trauma complejo conllevaría un trastorno por estrés postraumático complejo. Estos son los 7 aspectos que describen al TEP complejo. No voy a profundizar en ellos, no voy a describirlos, pero diferentes autores ya los ponían negro sobre blanco en sus investigaciones y ahora se ha reconocido por la Organización Mundial de la Salud y ahora vamos a ver los criterios que nos ofrece la CIE-11 para diagnosticar un TEP complejo. Ya podemos realizar un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático complejo. De hecho, lo que recoge son ambos trastornos. El TEP simple, digamos, y el TEP complejo. Son como dos hermanos, solo que el TEP complejo es el hermano mayor, ¿no? Tiene mayor, para diagnosticar hace falta mayor número de criterios, hay unos criterios añadidos. Y también la situación traumática, pues también tiene que ser generadora de ese tipo de sintomatología. Está en vigor desde el 1 de enero de 2022, es decir, pues hace un año y poco. Realmente hace muy poco tiempo que podemos diagnosticar un TEP complejo cuando ya se hablaba de esto, sobre todo en víctimas de violencia de género, en maltrato continuado y en cualquier otro tipo de víctima de maltrato, de violencia continuada, desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, más vale tarde que nunca. ¿Y cómo se diagnostica? Pues el TEP complejo se diagnostica según la CIE-11. En primer lugar, tiene que darse todos los... el criterio A, si vemos aquí el criterio A, es la experiencia del trauma complejo descrita. Luego se tienen que dar todos los síntomas, como aquí consta, del TEP simple, todos los criterios diagnósticos del trastorno por estrés postraumático y además, que es lo añadido para que podamos hablar de TEP complejo, problemas en la regulación del afecto, creencias respecto a sentirse uno mismo disminuido, derrotado, sin valor, sentimientos de vergüenza, culpa, fracaso relacionados con el evento traumático y dificultades en las relaciones interpersonales y sentirse cerca de los demás, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí, como ven, es un problema, es un trastorno más grave, es un trastorno más grave y más intenso que el TEP simple. Y esto se da en algunos casos, obviamente no en todos, pero en algunos casos de violencia de género, de violencia contra la mujer, sobre todo en el contexto de la pareja, que es donde más se da el maltrato habitual, la continuidad en los malos tratos. Es decir, hay un contexto de violencia continuado, donde, digamos, está alerta de forma continuada. Ahí es donde a veces podemos hacer un diagnóstico diferencial y buscar si realmente también se cumplen los criterios del TEP complejo, lo cual resultaría una secuela más intensa y de mayor cronicidad y gravedad en relación con la víctima que lo sufre, con todas las, digamos, consecuencias jurídicas y judiciales que eso conlleva. Acordaos que antes he hablado de reparación de las víctimas, hacer un buen diagnóstico y una valoración adecuada también es una forma de reparar su situación, de entender qué le pasa y por qué le pasa.
En un artículo que hemos publicado recientemente en la revista española de Medicina Legal, hemos propuesto un protocolo de evaluación del TEP complejo. En este breve artículo desarrollamos los motivos por los que creemos que es adecuado tener en cuenta un protocolo, unas estrategias, unas técnicas y unas herramientas que nos permitan llegar a realizar un diagnóstico diferencial. Aquí en pantalla podéis ver pues, la tabla que consta en el artículo y que está a vuestra disposición. Si queréis el artículo, me escribís, yo os lo mando, es de acceso libre, es Open Access, no está publicado en papel todavía, pero puedo haceroslo llegar cuando queráis, así que no tengo ningún problema, me escribís, yo lo hacemos llegar. En la propuesta de evaluación proponemos una entrevista clínico-forense, en primer lugar, para identificar la sintomatología del acontecimiento vivenciado, establecer la relación causal, los síntomas que hay actualmente, además de realizar un análisis para detectar la presencia o la sospecha de simulación. Sospecha de simulación, puede haber sospecha o podemos descartar la sospecha. Realizar entrevistas estructuradas de violencia DOC, es decir, de violencia en relación, violencia psicológica, violencia en el contexto de la pareja. Hay muchas, hay diferentes entrevistas, son semiestructuradas. Cualquiera de ellas es válida para poder, digamos, estancar, ¿no? O sea, clasificar el tipo de violencia que puede estar sufriendo, ¿no? En cuanto a los test psicométricos, proponemos una evaluación multimétodo, una evaluación en la que haya una batería de test para conseguir una validez convergente. Y nosotras hemos propuesto, mi compañera Elena Flores, Cora Nevado y yo misma, esta batería de test que son con los que nosotras entendemos que se pueden cruzar datos e información obtenida en relación al TEP de forma muy, muy interesante. Proponemos el inventario clínico multiaxial de Millon, la última versión, el cuestionario de impacto de trauma, el CIT, que en este caso además considera este cuestionario, el TEP y el TEP complejo, en base a los criterios, los nuevos criterios de la CIE-11, es muy interesante. Proponemos también una escala de gravedad de síntomas del trastorno por estrés postraumático, en este caso, por ejemplo, el TEP según el DSM-5, versión forense. Hay un cuestionario internacional de trauma, que también está traducido al español, el ITQ, donde se puede valorar, no es un cuestionario psicométrico como tal, pero sí hay unos puntos de corte y unos criterios en los que podemos entender si se van cumpliendo los criterios del TEP y el TEP complejo, ambos trastornos evalúa. Y consideramos también que es para las mujeres víctimas de este tipo de maltrato continuado o violencia crónica, es importante también valorar su autoestima, que suele verse mermada, como hemos visto en los criterios de la CIE-11, su capacidad de adaptación a diferentes áreas, laboral, social, familiar, etc. Y, por supuesto, también hemos añadido el inventario de simulación de síntomas, el SIMS, a fin de detectar la posible simulación. ¿Por qué? Porque si hay simulación tendremos que pensar que puede haber una exageración, un fingimiento de síntomas, no solo en base a un test, ya sabemos que en base a un test no se hace diagnóstico, es una información más, es una herramienta complementaria, ¿no? Pero si no nos diera ninguno de los criterios de simulación, podríamos descartar las sospechas de simulación. ¿Y esto qué quiere decir? Que le daríamos mayor validez a nuestras conclusiones y a nuestro diagnóstico. En cuanto a la evaluación, un momentito, estoy hablando mucho y muy deprisa. La evaluación psicológico-forense de mujeres víctimas de violencia, pues como hemos comentado, esta evaluación realizada en el contexto judicial constituye una prueba y puede ser incluso una prueba de cargo, porque en estos asuntos muchas veces ni hay testigos ni hay pruebas físicas, médicas o biológicas que puedan demostrar esa violencia, ¿no? Ese maltrato continuado. De hecho, en muchos casos, no solo porque haya únicamente violencia psicológica, sino porque hay violencia física que no deja huellas, ¿no? Hemos visto antes el ejemplo que os he puesto, que le ponían un almohadón encima o le ponían unas toallas para agredirla, darle patadas o puñetazos y que no dejara marca. Aparte que hay muchos tipos de violencia, ¿no? También física, ¿no? Sin dejar marca. Lo que quiero decir es que a veces no tenemos esas evidencias físicas, pero tenemos otras evidencias, que son las psicológicas, que son las psíquicas. Y si hacemos una buena evaluación con la metodología apropiada, científicamente argumentada, podemos realizar un informe pericial que sea una prueba suficiente para demostrar que ha habido violencia, que se ha sufrido violencia y que además se ha desarrollado unas consecuencias psicopatológicas, ¿no? Porque en muchos casos sin víctima no hay caso, ¿no? Entonces la victimización muchas veces está asociada al daño psicológico que haya desarrollado, en este caso la mujer víctima de violencia.
¿Qué es el daño psíquico? Cuando hablamos de daño psíquico, pues el daño psíquico implica toda la afectación psicológica, psicopatológica, todas las consecuencias, ¿no? O alteraciones en el funcionamiento psicológico de la mujer, tanto los derivados, cuando hablamos de daño psíquico, lo que hacemos daño es consecuencia de, por lo tanto no hablamos solo de una descripción de una sintomatología o una psicopatología, sino que hablamos de una psicopatología como consecuencia de la victimización, de la violencia sufrida. Es lo que se llama psicopatología traumática, consecuencia de. El objeto de la evaluación pericial en asuntos penales de violencia sobre la mujer, en la mayoría de los casos lo que nos van a solicitar es la evaluación del daño psíquico. Algunos de los factores que pueden condicionar o que pueden modular este impacto, ya sabemos que por eso hablábamos que en psicología cada caso es único, cada caso tiene una evaluación individual y unas características y circunstancias propias. Entonces tenemos que analizar también la situación de victimización que puede influir en el desarrollo del daño psíquico. Pues ha habido más o menos violencia, si el autor era conocido, si ha sucedido de forma continuada o ha sido un asunto puntual, etcétera. Factores de vulnerabilidad de la propia víctima, si tiene ha sufrido victimización en otros aspectos, si además tiene alguna psicopatología, si ha tenido problemas en el trabajo, de estrés laboral o familiar, en fin, cualquier otros factores o falta de apoyo personal, social, familiar, que puedan implicar mayor predisposición a padecer una afectación psicológica, ¿no? Mayor predisposición a ser dañada. Y luego también tenemos que considerar los factores de protección, la resiliencia. En muchos casos, mujeres víctimas de violencia, incluso de violencia grave, en situaciones extremas, en el momento de la evaluación pericial pueden no presentar una psicopatología grave o un TEP. Y eso significa que no han sido víctimas, ¿no? Significa que han tenido una capacidad de recuperación, de superación y de afrontamiento, pues características de su propio estilo personal, de su propio modo de afrontar la situación. Y esto tenemos que estudiarlo también, porque hay mujeres que pueden ser muy resilientes y que se espera que tengan una determinada patología o que no se adapten luego a las circunstancias y sin embargo simplemente es que tienen una buena capacidad de resistencia, ¿no? Tiene factores de protección que la protegen sobre el sufrimiento, ¿no? Que puedan padecer. Y en cuanto a la prueba pericial, a la prueba psicológico-forense, pues la fiabilidad de una prueba de qué va a depender, entre otros factores, pues de la validez científica de la metodología utilizada, de la técnica apropiada, según el caso, ser rigurosos estar sujetos a rigurosos controles de calidad en cuanto al procedimiento, la cualificación del experto, del perito, del profesional, su especialización, su formación, su continuo reciclaje, ¿no? Eso siempre da un bagaje profesional que avala también de alguna manera sus informes, ¿no? Ausencia de contradicciones, claridad expositiva, en fin, una serie de aspectos que le van a dar más valor a la prueba, ¿no? Que va a ser mejor valorada por el juzgador. Para ello, pues no hay nada mejor que contar con un protocolo que nos ayuda a seguir una metodología, unas pautas y unas fases en la evaluación. Y en relación con la violencia de género, en relación con la violencia contra la mujer y en general y en diferentes delitos, podemos utilizar un protocolo que tenga en cuenta esas tres áreas de evaluación en las que proponemos, es decir, por una parte establecer que la violencia ha tenido lugar, constatar la violencia, valorar las consecuencias psicológicas o el daño psíquico como consecuencia de esa violencia y ser capaces de establecer el nexo causal, la relación de causalidad entre la violencia y el daño desarrollado, ¿no? A nivel judicial no solo es válido que digamos tiene depresión, tiene TEP, tiene ansiedad, no, tiene ansiedad como consecuencia de haber sido víctima de la violencia, no una depresión porque ha perdido el trabajo, ¿no? Tenemos que asociarlo para que realmente sea el daño psíquico, sea daño psíquico o secuela. Protocolo propuesto, no voy a entrar a comentarlo, simplemente a referirlo. Estas son, digamos, las fases que podríamos proponer: constatar la violencia mediante expediente judicial, estudio de declaraciones, valoración de aquellos criterios de realidad de los testimonios, presencia de sintomatología congruente con la victimización. Por otra parte, evaluación psicológico-forense, evaluar esa huella psíquica, evaluación longitudinal, evaluación topográfica del momento, utilizar la evaluación psicométrica, la entrevista, valorar la simulación, tener en cuenta otros informes, otra documentación que
nos pueda ayudar, realizar un diagnóstico de trastorno psicopatológico o al menos de afectación psicológica, establecer la relación de causalidad, en su caso podemos establecer un pronóstico y por último la conclusión, que sería la respuesta, ¿no?, a la solicitud pericial. El nexo causal simplemente es que es muy interesante porque a nivel jurídico es imprescindible que seamos capaces de establecer esa relación de causalidad entre el sufrimiento o el trastorno psicológico y el delito que se está juzgando, ¿no?, que se somete a juicio y por el cual se supone que ha habido una victimización. Tenemos que establecer esa relación causal. Hay diferentes criterios, indicadores que nos ayudan a establecerlo. Simplemente les digo que voy comentando de forma un poco por encima, ¿no?, los diferentes aspectos que son importantes en esta evaluación. Aquí tenía un caso, pero no nos va a dar tiempo a hacer, lo pasamos. Y en cuanto a la metodología de la evaluación psicológico forense en mujeres víctimas de violencia, pues la metodología habitual en psicología que cumpla unos criterios técnicos y científicos. Las herramientas son las mismas, o al menos las herramientas sí, vamos a decir, más que las herramientas, las estrategias son las mismas, aunque hayan herramientas apropiadas, ¿no?, al contexto forense. La observación en psicología es básico, las entrevistas, tanto clínico-forenses como entrevistas cognitivas, los test psicométricos y cuestionarios de autoinforme o de heteroinforme que se puedan realizar también. Lo que tenemos que hacer es cruzar toda esta información. En este contexto hay que ser especialmente rigurosos y llevar a cabo la evaluación de una forma exhaustiva y técnica, muy importante. Fijaos, aquí simplemente os pongo algunos datos para que tengamos en cuenta que cuando evaluamos, sobre todo hablando desde el punto de vista de las psicólogas y los psicólogos, muchos tenemos un poco como ese sesgo, ese psicólogo que llevamos dentro, que es clínico, que es sanitario, que estudió psicología por el objetivo asistencial de ayudar a los demás, de hacer terapia, en fin, es un alto porcentaje de profesionales de la psicología tiene, ¿no?, estos inicios en su profesión o al menos esta tendencia a ayudar a nivel asistencial, ¿no?, terapéutico. Claro, hay una diferencia enorme entre la evaluación clínica o asistencial y la evaluación forense. Por ejemplo, he puesto algunos ejemplos, ¿no?, no los voy a ver todos. Objetivo en la evaluación clínica, el objetivo de un diagnóstico o de una evaluación es hacer un diagnóstico para plantear un tratamiento. Pero en la evaluación forense, la evaluación tiene el objetivo de ayudar a tomar decisiones judiciales, no de realizar terapia. Por lo tanto, el planteamiento del objetivo es diferente y eso va a condicionar la evaluación y el método. Y no sé, luego hay otros aspectos en lo que vemos aquí, relación entre el evaluador y el sujeto, secreto profesional, etcétera, que perdón, me he ido, que bueno, que ya lo completaríamos en otro momento. Y ya sí que quería comentar, ya estamos terminando, por último, el comentar la victimización secundaria, es decir, la revictimización o victimización secundaria son aquellos efectos negativos que para la víctima tiene su paso por el sistema, por todo el proceso judicial, ¿no? Y esto incluye las diversas situaciones que pueden ser traumáticas para la víctima y hacer revivir todo su proceso traumático, ¿no?, desde los interrogatorios de la policía hasta exámenes médicos o psicológicos, el tratamiento del suceso de los medios, si ha sido un caso mediático, por ejemplo, o lo que tarda en celebrarse el juicio, la demora del juicio, no sé, la obligación de compartir sala con el acusado, aunque esto, bueno, al menos aquí se está controlando bastante, ¿no?, se está llevando bastante bien, en fin, al final es la victimización secundaria, todos esos daños de tipo psicológico que sufre la víctima a causa de falta de información, falta de asistencia, trato inadecuado por parte de todo el sistema judicial. Del sistema judicial y de todos los operadores que en un momento dado pueden intervenir en el mismo, desde el primer policía que toma la denuncia hasta, no sé, los abogados, abogadas, fiscales o jueces que realizan las preguntas, ¿no?, pasando por la valoración de psicólogos o psicólogas forenses, médicos forenses, etcétera. Cuanto más especializados estemos, más conozcamos el tema, más nos pongamos en el lugar de las víctimas, tengamos una perspectiva en los casos de violencia contra la mujer, una perspectiva a la hora de plantearnos nuestra intervención, una perspectiva de género, es imprescindible. Esto no es ideología, esto no son creencias, esto es la realidad. Son víctimas que son mujeres víctimas por el hecho de ser mujeres. Y así la estadística es muy puñetera, los datos son, no sé, muy insistentes, ¿no? Y en fin,
realizar o intervenir en estos asuntos de violencia contra la mujer sin una perspectiva de género da lugar a injusticias y a una interpretación defectuosa de los hechos. Se pueden valorar mal las pruebas, se puede interpretar mal la información, se puede hacer una entrevista sesgada. Y para ello es esencial la formación de todos los operadores jurídicos para eliminar prejuicios, sesgos y estereotipos. Esto ayudará a las víctimas, nos ayudará a nosotros como profesionales y ayudará al sistema a hacer justicia, ¿no? Realmente. Y ya un poco para terminar, me gustaría ir a la frase del Principito, ¿no? Que dice: lo esencial es invisible para los ojos. Y en este caso, de las mujeres víctimas de violencia, lo esencial, su sufrimiento, su daño psicológico, no es observable, es invisible para los ojos. Y nosotros y nosotras como profesionales tenemos que hacerlo visible y tenemos que ponerlo para que sea visible por parte de todos los demás. Y es un trabajo complicado. Así que, por mi parte, ya nada más, simplemente recordar que el futuro se construye mejorando el presente, ¿no? Vamos a poner todos un poquito de nuestra parte. Así que, nada, muchas gracias. Y ahora, si queréis, hablamos, comentamos y tenemos un poquito de interacción, si os parece. Mi querida Así que, doctora, sí, perfecto. Vamos a ir dando la palabra a algunas personas que van levantando la mano. Previo a muy esto, bien. se ha dado algunas preguntas en el chat que quisiéramos primero poder solventar. Una de las personas que había hecho una de las preguntas ha levantado la mano por esta intervención en el chat inicial. Voy a dar paso justamente a la compañera para que pueda reactivar su audio, la compañera Yomi Saranga. Puede, por favor, Yomi, reactivar. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias a la doctora que nos ha dado una explicación muy interesante. Bueno, este tema es muy interesante. Yo en sí trabajo con víctimas de violencia y para mí es un tema que me llama mucho la atención. Yo tenía algunas preguntas puntuales, porque al trabajar con víctimas de violencia, claro, quienes estamos sensibilizados y conocemos, sabemos cómo es una víctima de violencia, pero siempre nos piden un instrumento que me permita a mí determinar que está siendo víctima de violencia. Yo observaba que usted ponía una entrevista estructurada. Yo le preguntaba que qué tipo de entrevista se podría aplicar ahí, que, por ejemplo, habla de muchos test, pero en algunos países al adquirir estos test, el tener acceso a estos test sí es un poco difícil. Ujú, Entonces quería ver si, por ejemplo, si no se tiene, por ejemplo, usted ponía Milo en el actualizado. Hay personas que manejan y manejamos el PAI, que tal vez ujú. se lo podría suplantar en vez del Milo. O no sé qué otros test alternativos, porque bueno, el SIM, el SID también son muy buenos, pero en verdad son más difíciles de acceder. Sí, y vi que eran varios test, entonces no sé si habrían algunos puntuales. También vi también el del DSM-5, me parece que vi. Bueno, el DSM-5 sería el manual diagnóstico, ¿no? Hay un Ujú. test que es el CID que se basa en los criterios del DSM-5. Perfecto. Creo que la compañera ha podido hacer su pregunta. Mi querida Vale. doctora. Pues contesto. En relación, Yomi, a lo que has comentado, a ver, nosotros hemos propuesto un protocolo, digamos, de valoración del TEP complejo, de otros, en base a los test que obviamente aquí podemos utilizar y que nos gustan utilizar, pero todos son sustituibles, ¿eh? Por ejemplo, el MCMI y el MILON es sustituible por el PAI perfectamente, porque valora también personalidad y psicopatología y tiene escalas además también de control muy interesantes, ¿no? Eh, a ver, cualquiera de los test que hemos puesto, por ejemplo, hemos puesto la autoestima de Rosenberg, estoy hablando de memoria, pero bueno, hay otros test que miden autoestima, autoconcepto, que también son útiles y son válidos, ¿no? Al final, lo importante no es tanto qué test utilizo, sino qué quiero medir y qué pruebas hay para medir esto en mi contexto, en mi país o donde yo me desenvuelvo, ¿no? Y al final lo importante es hacer al menos multimétodo, es decir, que utilicemos diferentes pruebas, diferentes test, diferentes medios de obtener la información, entrevista, test, cuestionarios, observación, etcétera, para obtener validez convergente. Quizás es menos importante que sea exactamente ese cuestionario como que utilicemos un cuestionario, un test que mida algo similar. Lo importante es utilizar una batería de test, que utilicemos varios para que haya una validez convergente. ¿Entiendes? Y bueno, y si entrevistas también me comentabas, semiestructurada,
A ver, en el momento que vayamos, no sé, que vayamos a hacer el curso y tal, os puedo decir las que hay varias, pero la puedes hacer hasta tú mismo, una entrevista semiestructurada, es decir, qué áreas de tipo de violencia quiero hacer. Realmente no son psicométricas, son semiestructuradas, ¿no? Y bueno, claro, con el tema este que he tratado muy por encima y de forma un poquito generalista, es muy difícil entrar a nivel exhaustivo en cada tema, pero bueno, más adelante estamos disponibles para cualquier respuesta. ¿Vale, Yomi? Muchas gracias. Magnífico, mi querida doctora. Voy a dar paso, he colocado en el chat el orden que vamos a realizar. Vamos a dar paso a algunas personas que han ido levantando la mano. La compañera Fátima Figari sería la siguiente. Puede reactivar su micrófono, estimada Fátima. Ya. Buenos días, doctora. Hace años que yo la sigo Sí. y Y trato de hemos tenido leer. contacto, Sí, Fátima, sí. sí. Realmente para mí fue muy bueno porque yo trabajo en la Fiscalía de mi país, en la de Paraguay, en la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia Familiar. Ujú, Em, tengo dos inquietudes así fuertes. Una es el tema de la resiliencia. ujú, Podemos determinar o establecer indicadores de que sí se dio el hecho de violencia. Pero sobre qué, bueno, yo ya estoy anotada para el curso de hecho, ¿verdad? Pero a mí me suena riesgoso decir que la capacidad de resiliencia de una mujer ujú, puede determinar que no existen consecuencias graves para ella misma, así de manera tan fuerte. De hecho, en mi país los fiscales, sobre todo en la unidad especializada con los que podemos trabajar muy de cerca, llaman y preguntan hasta qué punto, cuál es la técnica que a vos, yo nunca me animé a hacer eso. Yo sí ujú, me animé a decir que no se ve en el momento consecuencias graves, pero que sí pueden ser de inicio demorado. Y ujú, entonces explico, ¿verdad? Pero a lo mejor en el curso voy a tener una mayor respuesta de esto, ¿verdad? Pero es una fuerte inquietud. ujú, Y por otro lado es cuando uno ya va a juicio oral. Nosotros acá no vamos como peritos, vamos como testigos expertos, pero de todos modos, el cuestionamiento tanto de los jueces que conforman el jurado como de la defensa puede ser tan grave el tema de estrés postraumático. Y ahí a uno, como decimos acá, nos vapulean a preguntas. ujú. Y entonces, pero también son reflexiones porque creo que en el curso voy a tener la respuesta, ¿verdad? Es nada más que para compartir y agradecer el escucharla ya hoy. Muchas gracias, Fátima. Efectivamente, como bien has dicho, en el curso vamos a intentar dar esas respuestas. Tomo nota, además de lo que me has dicho. Y entiendo lo que me dices en cuanto a la resiliencia, porque a veces decir que no ha desarrollado una patología, ¿verdad? Da la sensación de que si no tiene daños psíquicos, que no ha sido víctima, ¿no? Entonces cuesta mucho convencer. Lo que vamos a tener que aprender es que, porque tú estás comentando de inicio demorado, pero fíjate cuando pasa al revés, cuando ha pasado mucho tiempo y has hecho la evaluación y lo que ocurre es todo lo contrario, que ya se ha ido superando la sintomatología. Aquí nos pasa que a veces nos llaman para hacer la evaluación y ha pasado tiempo, ¿no? Claro, ya no puedo hablar de inicio demorado, lo que tengo que hablar es de capacidad de afrontamiento, de superación, de que ahora no tiene, ¿no?, toda la sintomatología con la intensidad, pero que pudo haberla tenido. Esa es una. Y otra, vamos a tener que hacer también didáctica en los juzgados, vamos a tener que enseñarles lo que significa resiliencia, resistencia, capacidad de afrontamiento, y yo creo que cuando lo repitamos con unos argumentos una y otra vez, empezarán a interiorizarlo y a comprenderlo, porque te entiendo que es una lucha, lo entiendo. Pero bueno, ya hablaremos más adelante y a ver si entre todos conseguimos llegar a unos acuerdos de cómo hacer esto, ¿no? Gracias, Fátima. Continuaremos con el compañero Cristian, por favor. Puede Gracias. activar su micrófono. ¿Se escucha bien? Sí, se la escucha. Sí.
Profesora, muy buenas tardes. Una alegría poder escucharle y participar de esta sesión del día de hoy. Mis preguntas son bien acotadas. La primera, cuando usted hablaba de la relación causal, y yo pudiera agregar también con causal, por Sí. ejemplo, si han mediado un par de años y la víctima ha reanudado su vida afectiva con múltiples experiencias que pudiera tener cada vida afectiva, por cierto, ¿cómo pudiéramos medir o cómo pudiéramos tener certidumbre que el hecho denunciado de manera posterior pudiera atribuirse al hecho nuclear eh, que se denuncia? No sé si me pude explicar bien. O sea, Te- una pareja que en el 2010 tuvo una relación, del 2010 al 2015 esa relación terminó y durante ese periodo la víctima reanudó su vida afectiva, eh, pero el 2015 denuncia a su pareja del 2010. Todo Ujú. ese periodo, ¿cómo lo pudiéramos medir? Y en segundo lugar, profesora, es qué indicadores usted nos pudiera señalar respecto de indicadores de riesgo vital en que pudiéramos tener presente para evitar alguna víctima fatal respecto Ujú. de la violencia intrafamiliar. Gracias, Cristian. Mira, en relación a la primera pregunta del nexo causal, cuando, con el ejemplo que tú me has puesto, que han pasado 5 años, que han tenido además otra vida, ¿no? O sea, digamos que me preguntas, ¿cómo podemos explicar con certidumbre? No lo podemos explicar con certidumbre. No hay manera de tener la certidumbre para explicar que en ese caso las consecuencias psicológicas o la psicopatología o el trastorno que en su caso hayamos diagnosticado, porque si lo hemos diagnosticado, que lo presenta en ese momento, pero asociarlo una relación causal con los hechos de hace 5 años, pues es muy difícil, pero es que ahí tenemos una dificultad. De forma indubitada o de forma con certidumbre, muy pocas cosas vamos a poder decir. Lo que vamos a intentar es, bueno, pues con diferentes factores o criterios, por ejemplo, de causalidad, ¿no? De temporalidad, topográficos, funcionales, verosimilitud, coherencia, todos los que hay, que podremos ver, ¿no? Más adelante. Con todo eso, lo que podemos decir es que es muy probable o es coherente o es compatible con los hechos denunciados. Pero hablamos de compatibilidad, certidumbre, muy pocas veces vamos a hacerlo a ciencia cierta. Y ahí nos quedamos. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser humildes. La psicología llega hasta donde llega. Y a veces tenemos un techo, unas limitaciones que no podemos traspasar. Y ahí estamos, y ahí estamos. Pero bueno, y en cuanto al riesgo, bueno, hay protocolos de valoración de riesgo, ¿no? De valoración de riesgo en el contexto de la pareja, de valoración de riesgo cuando se trata de violencia sexual, pero son protocolos exhaustivos y que se basan en diferentes criterios de factores de riesgo y tal. Eso merece un curso entero para explicarlo, ¿sabes? No, te los puedo recomendar, pero que no puedo explicarlo ahora. Son protocolos ad hoc, ¿no? Para valoración de riesgo. Ahí me quedo, lo siento, Cristian, no ayudarte más. Perfecto, doctora. Alguien que había pedido la mano anteriormente ha dicho que ya su pregunta está contestada. Vamos a dar paso a la persona Laura García. Puede ya reactivar su micrófono y puede hacer la Ajá. pregunta. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Bueno, yo quería saber la correlación que existe entre las niñas maltratadas por el padre hasta el grado de quemarlas, una violencia muy fuerte, y las consecuencias que esto tiene a largo plazo para que se relacionen con sociópatas o personas perversas. Entonces, quería saber si todas las mujeres víctimas de violencia tienen antecedentes graves de relación con el padre respecto al maltrato o puede ser con la madre. ¿Puede ser? A ver, puede haber antecedentes, ¿vale? Es un factor de riesgo, ¿no? El haber sido también pues maltratada o abusada en la infancia. Pero muchas mujeres víctimas de violencia grave, incluso de tipo psicopático, etcétera, no tienen antecedentes de haber sufrido ellas, violencia por parte de sus padres ni sus madres, ¿eh? A veces estamos poniendo la responsabilidad en las mujeres que son maltratadas y me parece que la responsabilidad es de los maltratadores, ¿no? Lo que habríamos que preguntarnos es ¿qué factores de riesgo o qué les ha llevado a cometer todos estos actos, ¿no? Porque al final, no sé, leí el otro día una frase que decía algo así como que, no me acuerdo bien, pero bueno, un poco ponía ante la del juicio de que no hay mujeres vulnerables o tienen un perfil de ser maltratadas. Lo que hay es mucho maltratador suelto y estadísticamente coincide muy habitualmente, ¿no? Pero cuidado con eso porque eso a veces es un sesgo de atribución, es decir, buscar las causas internas
en la propia víctima, ¿no? Cuando a veces hay que Mm. contextualizarlo. ¿Y pueden haber antecedentes? Puede haberlos, pero una gran mayoría, al menos desde mi experiencia, no tengo datos ahora mismo, información no la tengo, no puedo darte información ni estadísticas, pero en base a mi muestra, un alto porcentaje de mujeres que son víctimas de violencia no han sufrido víctimas en su familia, no han sido víctimas de abusos en su familia. O Han sea, tenido la puede mala ser, suerte de coincidir con un maltratador. sí, puede ser, no necesariamente, ¿verdad? Eso es, podemos decir puede ser, pero no, ni necesariamente, ni siquiera creo que sea una correlación alta, ¿eh? Ok, gracias, doctora. De nada. Perfecto, de las personas que han levantado la mano, parece que están todas. Hay algunas preguntas en el chat que, doctora, me voy a atrever a poder manifestar, Perfecto. salvo que estén repetidas como tal. En este caso, nos consultaban, a ver, y bueno, aparte de las felicitaciones, doctora, y me sumo por supuesto a ello, respecto Gracias. a todo lo importante que hemos podido recibir. No ha sido un resumen, ¿ah? Y ha sido realmente algo muy, muy amplio, a pesar de la prontitud, pues nos indicaban un poco del nexo causal, que ya lo ha podido explicar. eh, Nos han dicho también sobre eh, la persona que acaba de hacer la pregunta la había escrito también, si las mujeres pueden tener antecedentes o no. Y parece que el síndrome de la mujer maltratada como concepto explicativo de la violencia intrafamiliar, nos preguntan justamente si lo utilizan ustedes allá, y poco que nos pueda hablar de esto. Bien, en cuanto al síndrome de la mujer maltratada, sobre todo la utilización, yo sí que lo utilizo, lo he llegado a utilizar y lo sigo utilizando en muchos casos, sobre todo, fijaos, no tanto como consecuencia psicopatológica, porque no es un trastorno, ¿no? Es un síndrome, pero sí que explica, por ejemplo, pues si pensamos en el círculo de la violencia, en las características, distorsiones, afectaciones de las mujeres que son víctimas de violencia y desarrollan el síndrome, nos pueden, fijaos, dar argumentos para decir que es coherente con la vivencia de una situación de violencia. Entonces, el síndrome sería casi un argumento de evidenciar esa violencia. Alguien que nos cuenta en su relación todo lo que es el ciclo de la violencia, el desarrollo de sus distorsiones, del perdón al agresor, ¿no? De todos los cambios, casi un síndrome paradójico de adaptación y demás. Eso es lo que nos lleva a argumentar en un informe, es decir, presenta los criterios o los indicadores de un síndrome de mujer maltratada, lo especificamos un poco, lo cual es coherente con la victimización o el delito denunciado. Es decir, son argumentos para evidenciar esa victimización que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Entonces, yo lo utilizo para eso, no tanto como consecuencia o como secuela, sino de explicación de que lo que nos dice es coherente, congruente, por lo tanto, tiene criterios de realidad, porque nos está contando cómo sucede una victimización en el contexto de la pareja, ¿no? Con sus palabras, pero con sus fases, sus procesos, etc. Y sirve muy bien para argumentar en el informe, ¿eh? Perfecto, doctora. Nos hacen también una pregunta de cuáles serían los signos y síntomas determinantes. Entendería que es un diagnóstico diferencial del trastorno de estrés postraumático complejo, que ya lo mencionó, y pues de la metodología ya dio usted un pequeño resumen como tal. Pero el diagnóstico diferencial del TEP complejo, me preguntan. Ajá. Vale, el diagnóstico diferencial del TEP complejo con el TEP, entiendo, es que tiene tres criterios más en la CIE-11, es decir, se tiene que cumplir todos los criterios del TEP y además darse 3 criterios más que constan en la CIE-11 que he comentado anteriormente, ¿no? De autorregulación del afecto, relaciones interpersonales, distorsiones cognitivas y demás, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico diferencial. Si esos 3 criterios no se dan, nos quedamos en TEP. Si se dan además esos 3, pasamos a TEP complejo. Obviamente, si es uno, no es el otro, ¿no? Ese es un diagnóstico diferencial. Perfecto, doctora. ¿Y alguien más todavía mantiene la mano, que fue la primera persona que pidió la palabra? Imagino que tiene otra pregunta más, vamos a permitir como tal. Puede reactivar Yomi Sarango su micrófono. Vamos a ver, a lo mejor la dejó levantada y no se Puede percató. ser, puede ser. Y de todas maneras, yo quisiera intervenir muy brevemente hasta que la compañera... otra persona ha levantado la mano, yo quisiera cerrar con algo de todas maneras. A la compañera Natasha Uribe, pues le damos la palabra.
Y buenas tardes. Gracias, profesora, por esta exposición. Yo había escrito ahí en el chat y no sé si lo leyeron, que me tuve que ausentar un par de minutos. Un poco como dando a conocer en mi práctica forense la dificultad por los tiempos que tenemos acotados para aplicar una metodología tan amplia como la expuesta. Eso por una parte. Y por otra, en mi práctica también he visto cada vez más, debido al conocimiento que tenemos en nuestro país también sobre los distintos tipos de violencia de la mujer y en la pareja, que existe un aumento a judicializar conflictos en la pareja, donde lo que yo veo es más dificultad de herramientas en la resolución de conflictos de ambas partes y, y donde me resulta complejo identificar como aspectos de abuso de poder y ejercicio de los tratos unilaterales. Entonces quisiera conocer cuál es la opinión de la docente. Gracias. Gracias, Natacha. Pues depende de cada caso, es como hemos dicho antes, ¿verdad? Aquí cada caso es único y las circunstancias de cada caso son las que son. Pero bueno, se puede dar efectivamente una dinámica conflictiva entre la pareja donde ambos, ¿no? Pueden ser agresores y agredidos, ¿no? Pero bueno, eso no sería el caso del que estamos comentando, ¿no? En el caso de diferenciar, bueno, pues si hacemos una valoración en las primeras, digamos, pruebas de amplio espectro, las entrevistas y tal, y observamos que es posible, una de las hipótesis a valorar es que la mujer esté siendo víctima de abusos, de maltrato, etcétera, pues haremos el protocolo de valoración más o menos en esa línea. Que su pareja masculina también ha sido maltratado por ella, pues se tendrá que hacer otra evaluación en ese sentido, ¿no? Pero que una cosa no quita la otra, ¿no? Habitualmente la violencia de género, la violencia contra la mujer en el contexto de pareja es unilateral. La mayoría de las veces que hay violencia, digamos, en las dos direcciones, digo la mayoría de las veces, no siempre, pero estadísticamente reactiva, es decir, la mujer se defiende y reacciona y a veces violenta al agresor, ¿no? En otros casos, por supuesto, puede haber una violencia mutua, pero ese es otro campo, ese es otro tema para valorar, ¿no? Y en cuanto, bueno, también me comentaba, yo también lo entiendo, ¿no? Los tiempos, ¿no? Los plazos, los tiempos que tenemos y demás. Es verdad que no siempre disponemos de todo el tiempo para hacer el protocolo óptimo, exhaustivo que sería ideal hacer, ¿no? Entonces tenemos que hacer un poco de elección por economía temporal, pues elegiremos un par de pruebas, un test de amplio espectro, 2 que valoren el TEP, un autoinforme. A veces hay autoinformes o test concretos que se hacen en 5 minutos, ¿eh? O sea que depende de la elección también que hagamos de los cuestionarios. Y luego al final la entrevista es el instrumento de elección para la evaluación clínico-forense, ¿no? Entonces, una entrevista, algún test y tal para un poco hacer la validez convergente, pero ¿cómo diría yo? Pero diferentes fuentes tenemos que utilizar, porque si solo se entrevista, ya sabéis, desde el momento judicial, las preguntas, el informe, vamos a tener poco argumento, ¿no? Entonces, alguna prueba tenemos que aportar, no solo por los datos objetivos, sino para que se crucen. Mi juicio forense es que tiene esta sintomatología, las pruebas también avalan esta sintomatología y además paso algún cuestionario de simulación y descarta que esté fingiendo. Bueno, pues ya vamos con eso, ¿no? Es decir, a veces entiendo la economía temporal y ahí tenemos que, bueno, pues no será un protocolo óptimo, pero será el mejor posible, ¿no? Al menos. Magnífico. Parece que no hay más preguntas ni en el chat, ni hay levantadas las manos. Hay muchas agradecimientos por la actividad Gracias. que hemos podido realizar. Y yo quisiera intervenir finalmente. Ciertamente, nuestro país, Ecuador, tiene un puntaje junto con otros países latinoamericanos como México y un poco Chile o Argentina, que se ha ido disparando el tema de los femicidios. Como psicólogo forense de Fiscalía General del Estado en el país, pues soy uno de los profesionales que realiza el tema de autopsia psicológica. Y esa es ¿Sí? una temática muy compleja en el tema de femicidios, o que nos toca, pues, aquellas víctimas que han podido sobrevivir a un atentado de extrema violencia, ¿no? Ciertamente, todo lo que han manifestado los compañeros es real. Eh, Algunas colegas, como la última que nos indicaba de los tiempos, es muy complejo. Por eso es importante hacer alianzas con, pues no solamente agremiaciones, sino también otras instituciones que puedan, por ejemplo, comercializar los instrumentos, como lo hemos podido hacer. También Sí. tenemos una alianza con Tradiciones y otras empresas, y siempre estar en constante capacitación.
la doctora Laura ha tenido varios artículos de lo que yo he podido aprender el tema del nexo causal, gracias a algunas investigaciones que usted ha hecho. Casi todos mis informes, yo les decía ayer, invitando a algunas personas, está la doctora ahí en una o dos ocasiones, ¿no? Como parte de la referencia bibliográfica entre otros autores reconocidos. Invitarlos a que ustedes puedan seguir capacitándose. Realmente este resumen ha sido sumamente ejecutivo y muy importante, ¿sí? De lo que vamos a poder ver en el curso, y pues realmente es una inversión profesional que tenemos que hacer para el tema de la sociedad. Con eso, pues, le agradecemos, mi querida doctora, disculpando a veces los problemas técnicos al inicio que pueden darse, pero que siempre es importante solventarlos. Y pues, si tiene usted algunas palabras finales. Bueno, no, yo simplemente agradecer, bueno, a todos y todas las asistentes y, bueno, y también, por supuesto, a ti, Edgar, y a todos vosotros el haber contado conmigo. Para mí esto es una oportunidad también, es decir, el poder compartir, ¿verdad?, con otros colegas, ¿no?, de diferentes lugares, donde estamos en diferentes contextos y lleguemos a unificar, ¿no?, pues métodos. Yo a veces por eso os comentaba que al final cuando hacemos una conversación al final de uno de esos cursos o webinars o talleres, es casi una terapia de grupo, porque creo que todos tenemos cosas que decir, tenemos problemas, ¿no?, tenemos situaciones que, bueno, compartiendo con otros compañeros y compañeras nos ayuda mucho también, ¿no?, abrir perspectiva. Y bueno, dicen que como más se aprende, la verdad que a veces formando se aprende más más yo que vosotros incluso, eso ya lo digo. O sea que muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a todos. Vemos algunos conocidos, amigos. Un saludo a Yomar, y a la doctora Alejandra Castro, de la Asociación Latinoamericana. Y bueno, agradecerles a todos que un sábado han estado acá, una fecha tan importante, y estaremos conversando nuevamente. Una Venga, excelente pues tarde, noche, y estamos en contacto. gracias. Igualmente, un abrazo a todos y a todas. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctora.